Ahí, ahí continuamos. Vamos a continuar con la hemorragia parenquimatosa. Un momentito que se me cargue las diapositivas, que está un poquito lento mi internet. Y ahora sí. En todas las hemorragias parenquimatosas, por lo general, la hemorragia intraparenquimatosa de tipo primaria siempre se produce principalmente por el resultado de un sangrado que está directamente en el interior del parénquima cerebral. Bueno, en estos casos, este tipo de hemorragia tiende a desgarrar y a desplazar el tejido cerebral, pero puede reabsorberse. Por lo general, pues, eh, dentro de las hemorragias parenquimatosas, la que vamos a tener quizás es en un mayor porcentaje, pues, las hemorragias hipertensivas. Eh, Estas se van a presentar a nivel del putamen entre el 35 al 50%, a nivel de la sustancia blanca subcortical en el 30% de los casos y en el cerebelo en el 15%. Ya en el tálamo e incluso en la protuberancia, pues las variaciones ya son, que se presenten es un porcentaje bastante menor, entre el 10 al 5%. En la figura que estamos observando, tenemos una hemorragia hipertensiva del putamen, en el cual pues esta se realizó un estudio con contraste y bueno, se muestra una gran cantidad de hematoma que se encuentra centrado principalmente en el putamen izquierdo. Eh, lo que está marcado con las iniciales CP son los plexos coroides y los podemos observar con como una calcificación de tipo densa, y también podemos observar la glándula pineal. Por lo general, este hematoma es de origen benigno y como podemos observar, siempre se ve rodeado por un anillo de realce. En la figura B de la parte derecha, aquel anillo que se encuentra redondeado, circundante a nivel del hematoma. Y bueno, esto es quizás por la acumulación que se provoca a nivel de la cápsula vascular. Pues, eso es en cuanto a la hemorragia parenquimatosa. En cuanto a la hemorragia primaria frente a una transformación hemorrágica de un infarto, pues es importante tomar en cuenta que puede ser difícil la distinción principalmente entre una hemorragia intracraneal primaria y la transformación que sucede pues para poder producirse ya una hemorragia de infarto. En esta hemorragia de infarto, pues la oclusión arterial es la que ocasiona el infarto del vaso y a nivel del territorio cerebral donde se encuentra la irrigación de esto. Si se produce la disolución del coágulo o si se produce circulación colateral, puede fugar sangre a través de la pared del vaso lesionado. Por tanto, los infartos hemorrágicos de tipo hemorrágicos siempre tienden a presentarse con una distribución vascular clásica y con poca frecuencia van a presentar un efecto de masa. Estos son menos confluentes que los hematomas y siempre suelen mostrar algún grado de intensificación cuando se aplica contraste. A diferencia de los infartos hemorrágicos, pues las hemorragias primarias pueden atravesar los límites anatómicos vasculares. Hasta, hasta llegar al tema, doc, que nos faltaba completar.
Bueno, entonces vamos a recapitular algo. ¿Qué nos queda pendiente entonces? Nada más, ¿no? Con esto terminamos, creo. Amy, ¿está por ahí? Amy, Sí, Doc. Amy, ¿me escuchan? Sí, Doc. Sí. Sí, Doc. No sé si me escucha alguien. Sí, Doc. ¿Y Amy no está por ahí? No. Doc, Amy está sin internet. Me acaba de escribir. O sea, le escribí que por qué no contestaba. Me dijo que está sin internet. Ya. Bueno, Doc, entonces, a ver, dice. Okay. A ver, regálame un minuto.
Entonces, lo que queremos añadir aquí es, vamos a hacer como un esquema de RX, una tablita, aquí estamos con ultrasonido, aquí estamos con tomografía computarizada, y aquí estamos con resonancia magnética para las principales afecciones cerebrales. Entonces tenemos isquemia o infarto, tenemos hemorragia, tenemos trauma craneoencefálico, tenemos tumores y tenemos problemas vasculares, ¿no? Afectaciones vasculares, como aneurismas, malformaciones arteriovenosas, etc. Entonces, ¿cómo utilizar más o menos los métodos o qué ventajas tienen? Los rayos X ya habíamos visto que si es en trauma craneoencefálico tendrán una ligera utilidad para ver fracturas y del resto pues es un método que no tiene ningún rol en la isquemia, ningún rol en la hemorragia o en tumores o en alteraciones vasculares. De hecho es un estudio, la radiografía de cráneo ya es un estudio de los que ya no se piden, ¿no?, actualmente. ¿Cuándo entrará el ultrasonido, Carla? ¿Qué opina usted? En la clase mencionaban que el ultrasonido se iba a utilizar para los niños sobre todo, y que iba a ser para ver el flujo sanguíneo, me parece. Pero aparte de eso no tiene otro uso, bueno, yo no creo que tiene otro uso. Perfecto, entonces aquí lo que está determinado para su uso es que haya una ventana, como en el caso de los neonatos, pues de los niños menores de 1 año, tienen todavía las fontanelas abiertas y constituye una ventana a través de la cual yo puedo explorar este órgano. Cuando estas se cierran, lo cual ocurre aproximadamente a los 12 meses de edad, ya el ultrasonido no tiene una aplicación, excepto para la isquemia a través del Doppler transcraneal. No me lo voy a quitar aquí esto. En hemorragia es el estudio de elección, por ejemplo, en los neonatos, en los pacientes prematuros que tienen hemorragia de la matriz germinal. El ultrasonido es el método de elección, muy buen método para determinar hemorragias. Pero pues está limitado por eso, porque tenga abiertas las fontanelas, consecuentemente en pacientes ya adultos pues no se usa, en trauma craneoencefálico no se usa, en tumores, en problemas vasculares. En la isquemia, como les digo, sí, porque hay el Doppler transcraneal que mide las resistencias de las arterias y eso permite también inferir lesiones. La tomografía computada en el diagnóstico de infarto cerebral tiene una utilidad relativamente buena, modesta diría yo. Modesta porque la clave de diagnosticar un infarto cerebral es diagnosticarlo en forma hiperaguda, en fase aguda, temprana, porque conforme pasa el tiempo, el área de penumbra incrementa y ya no tiene mucho sentido diagnosticar un encéfalo infartado, muerto, cuando ya no hay nada que hacer. Por ejemplo, Ana Camila, ¿puede encender su cámara? Se está caminando por la calle. ¿Usted de dónde es? De Loja. ¿De dónde? De aquí de Loja, Doc. Lojana de buen corazón. Entonces está caminando por la calle y al frente suyo está un señor de unos 70 años, cae desplomado al piso. Usted, como buena lojana de corazón noble, se acerca a ayudarla como estudiante de medicina, está ahí, lo asiste, le vigila la vía respiratoria, lo puede llevar en taxi al hospital o bien espera ahí hasta que llegue la ambulancia, ¿cierto? ¿Usted qué cree que van a hacer en el hospital? ¿Qué método de imagen le van a pedir a ese paciente? ¿Hacen un examen neurológico? ¿Tiene focalidad neurológica? ¿Un Glasgow de
12, 11. Y yo creo que primero le van a realizar un ETAC, que casi siempre es lo que realizan como protocolo en estos casos. Una tomografía. Ujú. Y el paciente no tiene factores de riesgo, supongamos, para infarto cerebral. No es hipertenso, no es diabético. Su único factor de riesgo es la edad. No es hipertenso, no es diabético, no es aterosclerótico, no tiene enfermedades cardíacas. Entonces no tiene factores de riesgo para infarto. O digamos que sí es hipertenso ya, porque sería un superhombre que llegue invicto, aunque no, sí hay varios que no tienen esas enfermedades hasta los 30. Pero bueno, él es muy sano y lo único que tiene es hipertensión arterial, ya. Se cayó desplomado, tiene focalidad neurológica, un Glasgow bajo y tiene hipertensión arterial. ¿Por qué cree que le hacen la tomografía computada? Tomando en cuenta que la tomografía computada pues no es un buen método para detectar los infartos en fase aguda. Una tomografía de encéfalo se hace positiva para infarto cuando han pasado al menos 6 o hasta 8 horas posterior al infarto. Ahí se hace visible. Claro, hay signos tempranos, me van a decir ustedes, sí, hay signos tempranos, que es el signo del cordón o de la arteria hiperdensa, que es lo mismo, el signo del ribete insular. Sí, son signos tempranos y no se ven en todos los pacientes. No es un signo con una sensibilidad rescatable. Entonces, ¿usted sospecharía que ese paciente pueda tener qué? Quizás por el golpe o una hemorragia, porque si no tiene Iba caminando al frente suyo y se desplomó. ningún factor de riesgo más que la edad. Claro, lo que O cae una desplomado hemorragia, puede una haber golpeado la fractura. espalda. ¿Perdón? Puede tener una fractura o una hemorragia, ya que no tiene ningún otro antecedente. Sí, pero a ver, el paciente primero pierde la conciencia, usted lo ve que se desploma, no es que está caminando, se tropieza y cae. Es muy diferente a que está caminando y se desploma. Eso es fácil darse cuenta. Este paciente usted lo vio desplomarse, no lo vio tropezarse y caer. ¿Qué es lo más frecuente que puede tener este paciente? Anthony. Doctor, ¿puede ser un síncope? Sí, se sincopeó, pero ya lo llevaron al hospital, tiene un Glasgow de 11, tiene focalidad neurológica, ya no es solamente un síncope. Aparte de que no ha recuperado el estado de conciencia, sigue ahí con pérdida de la conciencia, ya no es un síncope. Doc, ¿puede ser tal vez por una rotura de un aneurisma? Puede ser una hemorragia intraparenquimatosa, ¿no es cierto? Puede ser un infarto cerebral. Eso es lo más frecuente, porque se dan tantas vueltas. Puede tener un infarto, una hemorragia, una pérdida de la conciencia súbita en un paciente hipertenso. Entonces, sí, ese paciente se hace tomografía por el simple hecho de que este cuadro puede ser tanto para una hemorragia hipertensiva como para un infarto cerebral. Clínicamente no hay forma consistente de darse cuenta de cuáles de las dos es. Entonces, ¿qué se hace? Una tomografía. Sí, pero doctor, la tomografía no sirve para la fase aguda. Sí, tiene un muy bajo rendimiento diagnóstico, sí. Pero no lo hago por eso, lo hago porque quiero descartar que esto no sea una hemorragia. Es decir, por descarte podría detectar una isquemia. Entonces, en isquemia la tomografía computada en fase aguda tiene muy poca utilidad, muy poca utilidad. Voy a ponerle 2 cruces, porque bueno, si le hacemos a esta una secuencia de perfusión, ya con contraste, sí podría ser útil. Ya con perfusión sí le pondríamos unas 3 cruces. Bueno,
Entonces el mensaje es eso. Si hablamos de hemorragia, la tomografía computada es un excelente método para diagnosticar hemorragia cerebral. Detecta la hemorragia desde la fase hiperaguda, 1 minuto de haberse producido y ahí está. Sangre visible en el encéfalo, hiperdensa y muy fácil de ver. Es el estudio de elección para los estudios que tienen sospecha de hemorragia. Entonces este paciente es hipertenso, tranquilamente estaba mal controlado, se rompió un aneurisma, o aún cuando no se haya roto un aneurisma puede haberse roto uno de los vasos perforantes tálamo estriados, que son los vasos en donde más frecuentemente está la hemorragia. Les voy a dibujar esto aquí rápidamente en un corte coronal del encéfalo. Aquí está la cisura interhemisférica, aquí está el ventrículo lateral, aquí está el otro ventrículo lateral. Aquí está la arteria carótida interna, el sifón carotidio y la división paracerebral y cerebral media. Su segmento M1, que es esta de aquí, tiene unos vasitos en forma de pelo, más que todo por el tamaño y por el grosor. Entonces imagínense el cambio de calibre que hay aquí de un vaso de aproximadamente 3 hasta 4 milímetros de diámetro a un vaso que tiene el calibre de un pelo, ¿no? Y de un cabello, perdón. Es decir, muy delgados, muy delgados. Entonces ese cambio en el calibre hace que, pese a que aquí el sifón carotidio, que tiene esta forma de sifón, ¿no? Y cuya función es amortiguar la presión arterial con la que suele llegar la sangre al encéfalo, la intenta amortiguar con este sifón. Pese a eso, la sangre puede llegar con cierta presión y hace que la zona más susceptible de ruptura sea aquí, en los núcleos de la base. Entonces se llaman las tálamo perforantes. Acá hay otros vasos con la misma fisiopatología, que son las lentículo estriadas, las corticales perforantes. Entonces este es el sitio número 1 y este es el sitio número 2 en frecuencia de hemorragias hipertensivas. Es decir, yo nada más viendo la tomografía computada y viendo los sitios donde se ubica la hemorragia intraparenquimatosa puedo decir su origen. Sí, porque si está en este origen, yo puedo decir es una hemorragia hipertensiva. No, pero si la encuentro por acá, a la hemorragia por aquí, un coágulo aquí, no, digo, esto puede ser una malformación arteriovenosa, o la veo por acá, esto puede ser un aneurisma de la arteria cerebral media, ¿sí? Entonces puedo inferir la etiología de esa hemorragia únicamente por la ubicación. Algunos autores dicen que es 1 acá, otros dicen que es 2 acá, bueno, como quieran. En trauma craneoencefálico no hay duda que la tomografía, por la rapidez, la disponibilidad, la capacidad de evaluar los elementos óseos y las estructuras intracraneales, pues es un excelente método de imagen. Es el estudio de elección. Aquí a la resonancia magnética en trauma craneoencefálico le vamos a poner solamente 3. Puede diagnosticarse, pero no tiene sentido hacer resonancia magnética en un trauma craneoencefálico. Para tumores, la tomografía nos puede dar dibujarnos la ubicación, la forma, pero nos queda cortos para identificar y a caracterizar qué tipo de tumor es. Puedo ponerle contraste y eso me ayuda a caracterizar un poco más, sí, pero no avanza igual mucho. En esto sí la resonancia magnética, sin duda alguna, que se lleva pues la estrella, porque nos ayuda a caracterizar. Y para ello tiene varias herramientas, como por ejemplo la espectroscopía. ¿Alguien ha oído hablar de la espectroscopía por resonancia magnética? Esta espectroscopía ya salió hace varios años y se hizo muy famosa. Un tiempo le decían la biopsia virtual. Óigase bien, la biopsia virtual es muy llamativa. ¿Cómo haces una biopsia virtual? Suponiendo que en esta área del cerebro hay un tumor, una lesión focal, no voy a decir tumor, lo que hacemos con esta secuencia es tomarle un ROI, aquí tal cual un ROI de los que ustedes tienen en su software, nada más que con esta espectroscopía uno puede medir los metabolitos que existen, la cantidad de metabolitos de creatina, de aspartato, de arginina, etcétera. Y de acuerdo a la distribución de estas curvas, de estos metabolitos, si está más orientado hacia creatina
hacia aspartato, etcétera, y uno puede decir, esto puede ser un tumor, no, esto puede ser un absceso, etcétera. Entonces, por eso le dicen la biopsia virtual, la espectroscopía. No solamente hay espectroscopía del encéfalo, también hay espectroscopía para hígado, para próstata, para mamas. Pero se ha desarrollado mucho en encéfalo porque no es lo mismo, pues, si es que hay una lesión aquí, cojo y tomo una biopsia, ¿no? Como lo hago en el hígado o en la próstata. Eso me permite que el encéfalo pues sea de más cuidado, ¿no? ¿Se puede hacer biopsias de encéfalo? Sí, se puede hacer. Se pone como un casco, se llama biopsia por estereotaxia, y se dirige por cuadrantes y coordenadas la aguja hasta la lesión y se toma la biopsia. Pero ya al meter la aguja ya deja secuelas, puede dejar secuelas cerebrales importantes. Entonces no se hace usualmente biopsia, es muy raro que se haga una biopsia de encéfalo. Y por eso es que se desarrolló mucho la espectroscopía más para encéfalo que para otras partes del cuerpo. En hígado no hay mucho problema, pongo anestesia, el paciente ambulatoriamente se puede hacer una biopsia y se va a su casa. Entonces la espectroscopía le da mucho valor para la evaluación de tumores, el medio de contraste también, etc. En isquemia la resonancia magnética en cambio se lleva también la estrella porque si hacemos una resonancia magnética con secuencia de difusión weighted image, TWI, con coeficiente de difusión, puedo detectar infartos de manera hiperaguda. Y eso es excelentemente bueno, porque si aquí en la arteria cerebral media está el sitio de obstrucción, ¿no? Aquí está el trombo tapando la arteria cerebral media, inicialmente tengo un infarto de este porte, con una posible área de penumbra que se extiende a toda esta región, que es el territorio de la arteria cerebral media. ¿Cierto? Pero esta área ya está infartada, ya hay muerte celular y ya no hay reversibilidad. Aquí, en el resto del territorio de la arteria cerebral media, es territorio potencialmente salvable, que si yo quito la injuria a tiempo, pues podría recuperar la vascularidad y darle nuevamente vida a esas células. ¿Cómo se llama, Victoria, esa área? Esa área que es reversible. Victoria. ¿Área de penumbra? El área de penumbra. Entonces, yo puedo con resonancia magnética y secuencia de difusión identificar la zona hiperaguda de infarto, ¿no? 10 minutos después de que el paciente cayó desplomado hasta que llega la resonancia ya puedo hacer diagnóstico. Y también puedo hacer difusión y puedo hacer perfusión por resonancia magnética para ver el área de penumbra. Esta área ya decíamos que también la puedo ver en tomografía con la secuencia de perfusión, pero es una secuencia que muy pocos lo tienen. Recién está llegando el ojo a esto para hacer secuencias de perfusión. Con la secuencia de perfusión yo puedo saber las áreas de baja irrigación con medio de contraste, entonces puedo decir, aquí está un área de penumbra, ¿no? Muy bien. En cuanto a hemorragia, la resonancia magnética pues no es el método de elección para la sospecha de una hemorragia intraparenquimatosa subaracnoidea, pero lo puede hacer, lo puede ver. Es más difícil, solo le voy a poner 3 cruces. Más que todo la hemorragia en fase crónica nos sirve mucho para detectar con resonancia magnética. En la parte vascular, la angio-TC es un excelente método con las ventajas y desventajas que tiene el medio de contraste y que usted ya las conoce. Angiotomografía de arterias cerebrales, angioresonancia de arterias cerebrales también es un excelente método, con la ventaja que esto no utiliza medio de contraste, no contraste. Sí, como lo oyen, simplemente el software en resonancia magnética detecta donde hay ausencia de flujo, que es en la luz de los vasos por el movimiento que hay dentro,
y los reconstruye como si fuera un estudio angiográfico con contraste. No todos los pacientes son candidatos, hay algunos que sí se puede hacer y otros que no. Entonces, de esta manera, en las principales patologías del encéfalo, uno tiene que estar orientado a escoger el método de imagen. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, jóvenes, entonces, si no hay preguntas, nos vemos mañana para el examen a las 3 de la tarde, por favor.